correctas decisiones. Para eso está Shirley Radio con Shirley Barnaghi. Bueno, tema polémico de las 7:30. Me inspiró ver un video que hizo Iván Puerta, consultor gastronómico, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes de Venezuela. Las nuevas generaciones o quienes vivimos en Venezuela ha ido perdiendo la cultura de la propina en los restaurantes. La gente cuestiona, 10% más propina. ¿En qué consiste ese 10%? ¿Cómo doy la propina? Es otra de las dificultades también en un país que se ha dolarizado de forma, desordenada, donde se comparte, el tipo de cambio binacional, por así decirlo, ¿no? En dos monedas. 2 o 3 monedas, porque en la región andina también hablamos del peso. Entonces, hoy precisamente le preguntaba a la gente, ¿usted está dejando propina? ¿Usted deja propina? Cuestiona si deja el 10% o no deja la propina. He invitado a Iván Puerta, como les dije, pero también a Roberto León Parili, del lado del consumidor, presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores de Venezuela. Buenos días y bienvenidos a ambos. ¿Cómo están? Excelente, gracias nuevamente por la invitación. Gracias por la invitación. Por favor, Roberto, qué gusto verte nuevamente. Tenía tiempo sin conversar contigo. Sí. Así es. Bueno, vamos a comenzar por la problemática, si es que la hay, ¿no? ¿Qué está viendo Iván Puerta en los restaurantes, por ejemplo, donde usualmente se dejaba una propina? Sí, bueno, más que una problemática, creo que es una preocupación. O sea, esto llamó mi atención porque lo que veo es que está en juego las marcas como tal, ¿sí? Los negocios como tal. ¿Por qué? Porque lo que estoy viendo es que hay muchas cosas que están quedando al criterio de las personas que trabajan allí, ¿sí? Y es una de las, me pasa constantemente cuando visito un sitio y me doy cuenta que es la manera, por eso yo hablaba en la publicación de que es el tacto que podamos tener o que tenemos que tener. Hay formas, primero vamos a dejar algo muy claro antes de desarrollar el tema, es que la propina no es obligatoria, ¿okay? La propina siempre va a quedar a discreción, al criterio del cliente, del consumidor, y está atada, ¿okay?, a un muy buen servicio, está atada a que realmente tú sentiste que lo que ocurrió en esa experiencia fue excepcional, sobre todo en estos momentos donde el cliente exige más. El cliente, yo pienso, para mí siempre la pandemia fue un punto que marcó muchas cosas y creo que el cliente hoy en día pues quiere más, es más exigente, es más crítico. Entonces eso lo tenemos que cuidar, porque yo voy hacia el lado de la incomodidad, ahí es donde voy, ¿okay? Y ahí fue donde quise desarrollarlo, porque muchos de los negocios incluso no saben tal vez que estas cosas o que estas prácticas están ocurriendo dentro de sus espacios, cuando tal vez un mesonero, un anfitrión o quien sea. Y ojo, esto no solo en restaurantes, esto pasa mucho en algunas plataformas de delivery, en personas que te van a entregar algún producto, algún servicio. Entonces es la manera, ¿no? Yo creo que la propina primero se gana, sí hay formas de persuadir, por supuesto, a los clientes para que te den una buena propina, pero es el tacto, es la manera. Eso es lo que incomoda y eso es lo que pone en riesgo el nombre y que una persona pueda repetir y recomendar un sitio. Claro, la persona, el consumidor, luego le voy a dar la palabra a Roberto, se pregunta, la cuenta es elevada o no elevada, pero estamos hablando en divisas. Encima le incluyen los impuestos más el 10%. Sí. ¿Por qué tendría yo que dejar la propina, o me es difícil dejar la propina? Entonces te pregunto, del lado del restaurante, el mesonero, por ejemplo, o a cualquier persona que brinde un servicio, la propina es parte importante de lo que percibe en su sueldo mensual. Sin duda, sin duda es importante, es importantísima, muchas personas, realmente su fuerte es el ingreso en las propinas, pero también, Shirley, eso depende de cada negocio tiene sus propias políticas. Hay negocios que tú vas y no cobran el 10%, hay otros donde la propina es individual para cada persona que te atiende, hay otras empresas donde es en un pote. Entonces, como te digo, no se puede generalizar, no se puede globalizar, porque cada empresa tiene su dinámica, y de esa manera es que hay que tratar de difundirlo, porque yo sé que no todo el mundo lo sabe. O sea, hay personas que no sabían
que la propina era tal vez un fuerte ingreso para el trabajador. Hay otros países donde inclusive es ofensivo dejar propina. Entonces, por eso es que es un tema muy depende de la región, depende de la cultura. Y el venezolano es propinero, o sea, siempre fue propinero. Cuando me refiero a que las generaciones han ido cambiando, es que poco a poco estos nuevos consumidores ya son un poco más digitales. Entonces, si ven un precio, yo digo, su mente no dice, pero ¿por qué tengo que pagar más si el precio que dice es este, ¿no? Entonces, tenemos que también los dueños de negocio empezar a adaptar y comunicar, que ahí es donde yo fui con esta publicación, y preparar a nuestro equipo de trabajo para que esa manera en que comuniquen el tema de la propina no debe ser pedirla, exigirla y mucho menos incomodar. Sí, a ver, ¿qué dice el consumidor, Roberto? Sí, bueno, primero que nada, Iván se ha puesto en los zapatos del consumidor más que en los restaurantes. Es que consumidores somos todos, eso es un hecho cierto y es la manera de hacer las cosas bien. Cuando uno tiene un negocio, presta un servicio, cualquier tipo de operación comercial, siempre debe uno ponerse en los zapatos del consumidor, del cliente. Y así, pues, seguramente habrá mejoras en toda prestación de servicio. Mira, la propina es un tema meramente cultural. Es muy diferente cómo se aprecia la propina en distintos países y regiones, como dice Iván. Por ejemplo, en Estados Unidos la propina está como tarifada. De hecho, cuando tú comes en algún restaurante, te ponen allí 3 escalones de propina. No puedes dejar cero, tienes que dejar el 10%, el 15%, el 20%, por decirte algo. Otros países, como por ejemplo España, no se acostumbra a la propina. Es muy raro cuando alguien deja una propina. Y lo hace aquella persona que siente que tuvo un súper servicio o una prestación de servicio tan agradable que, bueno, quiso dejar una propina. Pero no, culturalmente la propina no está como en la vida del español. En Venezuela hemos tenido un tema de que es casi que obligatoria dejar la propina, no solamente en el tema del 10% que ya vamos a hablar, sino porque culturalmente sentimos que si no dejamos una propina, no podemos volver a ese sitio, porque a veces no sabemos qué No te van a atender pasar. bien otra vez. Sí, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Sí. Entonces, a veces tenemos que premiar creemos que tenemos que premiar aun cuando nos trataron mal o no nos gustó el servicio, no nos gustó la comida. Bueno, por eso es que es un tema cultural. Ahora, hay que tener claro qué es propina, porque es que hay confusiones cuando uno a veces ve un cobro obligatorio de un porcentaje por un servicio en algún comercio. Eso no es una propina. La propina tiene una característica fundamental y es que es voluntaria. Es una gratificación voluntaria que el cliente otorga al establecimiento o a la persona específicamente que le prestó el servicio. Cuando ya eso está o forma parte de la factura, deja de ser propina. Es un cargo, un cargo por un servicio. Pero entonces, el 10%, pero ya, a ver, ahí quiero detenerme. Pero ese servicio no está incluido en el 10%. Es lo que argumenta. No. Yo estoy leyendo parte de los comentarios. Yo creo que la gente dice en este momento, ¿no? Tomando en cuenta también el tema de la cantidad de impuestos más la propina, la gente dice, bueno, pero el 10% que me está cobrando por ejemplo, el restaurante. Estoy poniendo aprietos aquí al amigo Iván. No me comprometas. Bueno, el 10%, ¿qué incluye? Es decir, no incluye el servicio. Sí, no, es así como, por ejemplo, lo que llamábamos siempre, pagas el cubierto, pagas no sé qué, pero no es propina, porque la propina cuando no es voluntaria no es propina, es un cargo en tu factura y es obligatorio ese pago. Entonces forma parte del precio. Entonces ahí es donde comienza a desnaturalizarse lo que es la propina como tal. La persona que se le carga puede creer que está dando la propina ya, que esto va para el servicio, entonces siente que si deja una propina adicional está pagando 2 veces la propina. Entonces, ¿quién sufre las consecuencias de esto? Bueno, la persona que prestó el servicio. La propina es un concepto muy bueno cuando queremos que haya una competencia entre los prestadores de servicios, es decir, los camareros, los mesoneros, compiten con un mejor servicio para ganarse la mejor propina. Y esto mejora el servicio en general. Entonces, todas esas son las bondades que tiene la propina. Pero repito, si no es voluntaria, ya no es propina. Ya eso es un cargo por un servicio. Esto ha estado, en otras oportunidades ha estado revisado, regulado, pero aparece, desaparece.
En fin, lo hemos tenido en Venezuela intermitentemente. Sí, a ver, Así es. Iván, creo que importante aclarar. Fíjate las preguntas que llegan, ¿no? Por ejemplo, leo aquí parte de las preguntas. Bueno, el grueso sale la factura más del 10%. En muchos casos el mesonero dice que el restaurante se lo queda, es decir, Sí. que no le da el 10%. Sí, Lo sí. otro es, el plato no debería ya incluir, digamos, todos los costos. Sí. Entonces, todas estas preguntas son inquietudes que tiene la Seguro. gente, es porque dice, bueno, pero el 10% ¿qué incluye? Ese 10% del restaurante no le da una parte al mesonero. Sí, Ujú. sí, mira, primero lo importante es unas cosas con las que yo he sido muy insistente Ujú. como consejo, y se lo he dicho, bueno, a mis seguidores, a las personas que conozco, es muy importante hoy en día la transparencia. Hoy en día el cliente, el consumidor quiere transparencia, no quiere cosas ocultas, no quiere sorpresa. Y eso es lo que está literal molestando mucho a los consumidores, y te lo digo en el sector restaurante. Ujú. ¿Por qué? Porque efectivamente tú abres un menú o te metes en el Instagram de cualquier restaurante y ves, vamos a nombrar, ves un carpaccio, $9, el precio que sea. Tú tienes que entender y tienes que visualizar que esa persona tal vez va a hacer un esfuerzo para ir para tu negocio. Imagínate que va a invitar a una persona a comer y dice, bueno, el carpaccio vale 10, esta pasta vale 10, bueno, son 30, ¿ok? Como somos dos, son 60. Y yo tengo tal vez mi presupuesto es 60 y llevo mis 60, llevo 3 billetes de 20, Ujú, ujú. ¿sí? Entonces, imagínate que tú llegues el momento de la cuenta y cuando te digan no sea 60, sino sea 78, $80. Y tú no los tienes. O sea, todo eso son cosas que son muy incómodas. Entonces, la transparencia en este momento es fundamental. Es mi consejo. Yo sé que eso se utilizó en algún momento como una estrategia de atraer clientes, porque, bueno, obviamente el tema de precios sabemos que de unos años para acá ha cobrado muchísima fuerza. Entonces, hago una estrategia donde coloco mis precios sin IVA, sin 10% tal vez, para verme atractivo. Pero al final, eso se va a transformar en una sorpresa, en una mala sorpresa, al final, que es lo que no le gusta a las personas. El servicio es como llamaba Roberto, hace muchísimos años era como el cubierto. O sea, ese servicio, ¿qué es lo que hace? Cubre una cantidad de cosas que ocurren dentro de la operatividad. Efectivamente, ese servicio se reparte entre el equipo de trabajo. Ujú. Cada negocio tiene su metodología repartida, hay unos que por puntos, los mesoneros tienen tantos puntos, los de cocina tienen tantos puntos, cada negocio tiene su política y su metodología. Hay incluso unos puntos que dicen que quedan para la casa, para reposición de vajilla, de algún tipo de cosas. Pero efectivamente las propinas son para eso. ¿Dónde está, para responderte la primera inquietud? En esa manera, como te puso la persona que escribe, que te dice, bueno, patrón, lo que pasa es que si me la puede dejar en el pago móvil, porque es que usted sabe que aquí los jefes no nos las dejan. Ajá. Entonces, ahí es donde viene. Para el cliente eso es transparente, o sea, hermano, discúlpame, no me interesa lo que ocurre de aquí para adentro. Y allí es donde es mi preocupación y ahí es donde comencé a desarrollar esta publicación, porque ese no es problema del cliente si a ti no te lo pagan completo, si a ti te cortan una parte, si a ti te lo dan en una moneda que no es la que tú quieres. Entonces, cuando la persona te la pide y terceriza esa responsabilidad en otro, es donde se ve mal, viene el mal gusto Sí. y es lo que no Ahora, agrada. ¿En qué realmente, por qué te hago la pregunta del 10%? Porque el argumento de quienes ahora no dejan propina es que, bueno, ya me estás cobrando el 10%, Sí. ¿por qué tengo que dejarte algo adicional? Sí, ¿no? sí. Hay gente que piensa así, hay gente que deja efectivamente la propina, pero hay otras personas que no, ¿no? Sí, claro, por supuesto. A ver, y es válido, es válido. Y yo voy a hablar no como Canares, sino como Iván Puerta. Yo cuando voy para un sitio, efectivamente, me va de una manera bien, correcta, y está el 10%, tal vez no dejo propina, ¿ok? Pero si el trato, si la atención, el servicio fue más arriba de correcto, de verdad la persona se esmeró, estuvo pendiente, estuvo atenta, me recomendó, me asesoró, le pedí dónde era el baño, me acompañó hasta el baño. Entonces allí tú sí mereces dejar una propina. Eso es un extra Sí. que tú dejas, ¿ok? Pero es completamente válido y completamente respetable que una persona, si ve el 10%, bueno, si no quieres la propina, como te digo, eso no es obligatorio. Voy al lado del consumidor. Fíjate, este tema es bien interesante. Tengo varios comentarios que creo que pueden ser, que pueden sumar a la conversación, ¿no? Hay lugares donde no voy porque, bueno, pago móvil para afuera del vale parking, pago móvil para el mesonero, sumen más la cuenta más el 10%. Con el tema de la conectividad, esto nos ha pasado a todos. Bueno, entonces tú estás esperando el vale parking, hay 50 carros atrás. El establecimiento, bueno, no le paga el vale parking, entonces uno tiene que pago móvil, no se conecta al pago móvil, no entra al plataforma. Entonces, bueno, a ver, hay una serie de condiciones que al final la experiencia
de ir a comer o lo que vayas a hacer que tenga el servicio, bueno, se transforma en una experiencia no muy grata. Entonces, bueno, el consumidor, ¿cuál es la posición del consumidor, Roberto? Bueno, yo voy a comer un sitio, pero entonces como dice este cliente, bueno, entonces tengo que pagar el parking, pago móvil, tengo que pagar el mesonero, bueno, al final entonces, ¿cuánto es la cuenta a lo que yo fui? Pues lo que yo tenía preestablecido para ir a comer, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, esos son situaciones que se vienen generando y que se convierten como en una suerte de costumbre Mm. país. Ya tú cuando vas a comer, ya tú sabes que vas a pasar por toda esa cantidad de cosas, pero no por eso es que lo estás aceptando, no es que te guste, es que lamentablemente no tienes remedio, no tienes cómo remediarlo o cómo cambiarlo. Bueno, y el Por tema eso es que es también muy del importante el sencillo, es Por decir, supuesto. reencuentro de los consumidores. el dinero, o sea, aquí no hay sencillo. Entonces, bueno, ¿cómo hace para pagarle, en este caso en dólares? Pues bueno, no tiene, entonces no tiene cambio, entonces se pone bravo, es Bueno, complicado. lo que tú decías. Lo que tú decías, incluso tenemos el problema de que tenemos dos monedas, que es otro problema importante, una cantidad de condiciones muy especiales. La única manera de mejorar esto es encuentro entre los prestadores de servicios y los consumidores. Este, Hace unos años atrás, tú, Shirley, me entrevistabas a mí cuando empezamos con todo el proceso de Anauco y de la Ujú. defensa del consumidor. Te estoy hablando hace bastantes Sí, años. estamos Y jóvenes, era una Roberto. Venezuela, sí, era una Venezuela donde discutíamos mucho temas como temas que uno los veía como temas muy, muy, muy trascendentales y muy importantes. Bueno, Venezuela se ha convertido en una situación de muchas cosas que discutir, muchas cosas que resolver, que a veces han tomado como el primer escalón. Y estas cosas han quedado como relevadas, han quedado como en un segundo plano, cuando son muy importantes, porque estas cosas son las que conforman la calidad de vida. Mm. La calidad de vida está conformada por estos pequeños detalles, porque tú puedas salir a pasar un rato a comer a un restaurante. ¿Cuál es la idea de ir a comer a un restaurante? Bueno, ir a pasarla bien, a que te sea agradable, a estar feliz. Entonces, cualquiera de estos elementos, si tú no vas ya mentalizado de que vas a tener que pagarle al valet parking, vas a tener que hacer una cola, vas a tener que hacer todo esto, bueno, te puede transformar esa alegría en una molestia. Mm. Entonces, pierde el sentido Sí. ese rato de disfrute que estás tomando. El, Entonces, por eso es que yo digo que hay mucho que hacer para retomar ese camino de la comunión entre el consumidor y el prestador de servicios. Eso se hacía antes con leyes que tenía el país, como era la ley, la última que tuvimos de ese tipo, fue la ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, que más o menos copiaba el estándar de las leyes de defensa del consumidor a nivel mundial. mm, Todo eso se perdió en Venezuela. Eso fue sustituido por otras leyes, como la ley de precios justos, otras ujú. leyes que van más hacia el tema del precio, y no van a la calidad del Mm. servicio o a la defensa del consumidor. Pero bueno, está en nosotros, está en el prestador de servicio, volver a encontrar y cosas como esta, tener este tipo de programas, abre una ventana de reflexión, oye, para que pensemos todos en cómo se pueden ir mejorando estas cosas, ¿no? Y Sí. cómo podemos salir adelante, porque Venezuela, una de las cosas que tiene hoy día y que la categoriza es que sigue siendo un país con excelentes restaurantes, excelente oferta de servicios, excelente calidad, variedad. Entonces eso hay que preservarlo, es una de las cosas que tenemos que cuidar mucho en estos momentos, ¿no? Fíjate, Iván, creo que es importante, me queda muy poco tiempo, pero sí quiero hablar del tema de la dolarización. Es decir, Sí. eso ha venido, digamos, a complicar el tema de las propinas, supongo yo. Por supuesto que sí. Sí, Por la gente supuesto no que sí. tiene el sencillo, ¿no? Por supuesto que sí, y eso es unas limitantes que hay también y por eso vemos que ha disminuido mucho el efecto de dejar propina. Claro que Ujú. sí, el 100%. A ver, la gente dice, bueno, cuando el empleado se acerca al final a decirle al cliente que el restaurante no se lo da, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿qué pasa también dentro del ámbito de los restaurantes, Sí, ¿no? mira, sí, rapidito, son dos cosas, una, y es el consejo final Ujú. que le doy a las personas. Tú como dueño de una empresa tienes que tratar, por lo menos tratar o procurar tener el control total de todos los procesos que ocurran en el negocio. Eso es tu responsabilidad, independientemente de que hay muchas cosas, sí, hay vale parking, hay anfitrionas, todas estas cosas que sabemos que pueden ser o se pueden prestar para pedir una propina. Eso no es problema del cliente, voy a lo mismo. Tú como dueño de restaurante, y ahí es donde voy con la responsabilidad de nosotros, y es mi consejo, tienes que saber que eso puede ocurrir o va a ocurrir como explica Roberto. Entonces tú tienes que ver cómo minimizas
minimizas esos daños, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente no va a decir, fui para tal sitio, no, el parquero tal, no, la anfitriona, no, el del ascensor, no. Van a decir el nombre de tu restaurante, el nombre de tu negocio. Ellos no van a saberse el nombre de la persona que te atendió. Esa es mi preocupación. Y ahí es donde yo veo que los negocios están fallando, o los dueños de negocios están fallando, que están dejando muy a la deriva al criterio de cada uno de estos procesos, cómo lo comunican. Sí, digamos que al final el cliente es como, bueno, el socio para terminar de pagarle, no puede ser. No, bueno, claro. y no puede ser, pero vuelvo a lo mismo, el tema de la comunicación. Tú como dueño tienes que responsabilizarte de todo esto que pasa, minimizarlo. Conversa con tu equipo de parqueros, conversa y reúnete con tu equipo de sala, con todas las personas, transmíteles y dile qué es lo que tú quieres que ellos digan. ¿Okay? Tú no puedes permitir que alguien en tu negocio diga, no, bueno, lo que pasa es que mis patrones, usted sabe que ellos no nos dan. Eso no es problema del cliente, vuelvo y te repito. Entonces, allí una experiencia tan bonita, tan espectacular, se puede ver completamente oscurecida por un mal proceso que no fue, que pudo haber sido hablado, que pudo haber sido parametrizado. Simplemente se va al criterio de una persona que cree que lo está haciendo bien. Ojo, yo no estoy diciendo, simplemente él cree que lo que está diciendo, que lo que está pidiendo y exigiendo lo está haciendo bien y termina siendo una incomodidad y vuelvo y te digo, lo que va a afectar es a la marca o al nombre del negocio. Bueno, aquí ha quedado todavía la pregunta, 10% más propina, ¿qué dice Roberto León Parili? Bueno, yo, tal como lo dice Iván, lo dejo a criterio de las personas. Si quiero mandar un mensaje a los dueños de restaurantes, tienen que tomar esto en cuenta, Sí. que esto sirva como mecanismo de competencia también. El restaurante que logre controlar todos estos escenarios tendrá mejor receptividad de parte de los consumidores, ¿no? Bueno, 10% más propina, en No, una palabra. completamente válido, Ajá, completamente válido. Bueno, te agradezco mucho, Iván. Interesante el tema y la gente ha participado. Bueno, son temas cotidianos, pues nos toca a todos del día a día. Iván Puerta, consultor gastronómico, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes de Venezuela, Roberto León Parili, presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores de Venezuela, NAUCO. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.